Es un honor darles la bienvenida a esta su casa del diálogo. En esta 64 legislatura trabajamos para fortalecer un parlamento abierto, cercano y transparente. Estos diálogos denominados charlas de café son un ejercicio de apertura y cercanía con los ciudadanos. Algo muy importante que hay que recalcar es uno de los principios del Parlamento abierto que tienen como principal objetivo lograr una mayor participación ciudadana en las tareas legislativas que llevamos a cabo en el Congreso del Estado, abonado con ello a la cultura legislativa. Hoy estamos aquí, junto a ustedes, de manera virtual, para reflexionar sobre 2020, año del bicentenario de la elevación de Valle de Santiago a la categoría de municipio, con el objetivo de resaltar la importancia que ha tenido el municipio de Valle de Santiago en la historia regional y nacional, particularmente en el periodo de independencia y en la consumación de esta, exaltando la fecha del 20 de octubre de 1821, momento donde se eleva a la categoría de municipio a Valle de Santiago. Hoy día, parte del Distrito 19, del cual soy orgullosamente representante. En los albores de México independiente, posterior a la proclamación del Plan de Iguala por Agustín de Iturbide en marzo de 1821, este municipio fue uno de los escenarios donde los antiguos realistas se manifestaron por la independencia. Siguiendo la tradición monárquica, se retomaron algunos elementos para reconocer a las nuevas autoridades y jurar su lealtad. En este sentido, Anastasio Bustamante proclamó la independencia en la hacienda de Pantoja de Valle de Santiago. El coronel Bustamante se trasladó a la ciudad de Guanajuato, en donde por previa y explícita solicitud de vecinos del Valle de Santiago, retira las cabezas de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, que aún se encontraban colgadas en las esquinas de la Lóndiga de Granaditas. Los invito a escuchar con atención a nuestros dialogantes. Sin duda, será muy interesante conocer esta importante estampa histórica que nos da identidad y forma parte de la memoria colectiva de las y los ciudadanos. Sean nuevamente bienvenidas y bienvenidos a esta charla de café. Enhorabuena. Muy bienvenidos a una charla de café desde su casa del diálogo. Esta tarde en una edición muy especial, donde dedicamos al Valle de Santiago, con motivo del bicentenario de la elevación de este municipio, justamente con esta categoría, una bella población del sur del estado de Guanajuato. Una charla de café es un espacio diseñado para difundir la cultura legislativa a partir de diversos temas que se tocan en el Pleno del Poder Legislativo. Así hoy toca compartir la elevación de una congregación a municipio, facultad que solamente le corresponde al Poder Legislativo de Guanajuato. En principio, me gustaría presentar a nuestro dialogante, el arquitecto Antonio Silva Tavera, del cual escucharemos una breve semblanza de su vida y trayectoria profesional. Antonio Silva Tavera es licenciado en Arquitectura por la Universidad de Guanajuato, maestro en Gestión Pública Aplicada por el TEC de Monterrey, título obtenido con mención honorífica en grado de excelencia, maestro en Administración de la Construcción, especialista en Ingeniería Catastral por el Lincoln Institute of Land Policy de Cambridge, Massachusetts y la Universidad Autónoma de Querétaro. Se ha desempeñado profesionalmente en el diseño arquitectónico y en la construcción de obras de 1985, profesor titular en las materias de Geometría Analítica, Cálculo Integral y Seminario de Historia de la Cultura, Valuador Inmobiliario para Créditos Hipotecarios Banamex, asesor y consultor en Gestión y Planeación Municipal Estratégica y Desarrollo Sistémico en varios municipios de Guanajuato, Sinaloa, Guerrero y Chiapas, conferencista nacional en las asambleas de la Federación de Arquitectos de la República Mexicana, además de la Asamblea Nacional de la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación en Puebla
Puebla en 2017. Presidente fundador de Colegios de Arquitectos de Valle de Santiago AC, presidente del Patronato Ciudadano de Valle de Santiago AC y vicepresidente del primer Consejo Directivo del Colegio de Arquitectos del Estado de Guanajuato. Actualmente es el director general fundador del Instituto Municipal de Planeación INPLAN, en donde en 2019 se obtuvo el reconocimiento nacional por buenas prácticas municipales en temas de planeación instrumentado por la Secretaría de Gobernación. Funge también como representante del Colegio de Arquitectos de Valle de Santiago AC ante la instancia estatal. Es importante divulgar el trabajo de las y los diputados en diversas etapas de nuestra historia. Así es que hoy traigo a cuenta el trabajo del intelectual, un diputado de la 25 legislatura por el Distrito Tercero, el profesor don Fulgencio Vargas, quien en su Geografía Elemental del Estado de Guanajuato, publicado en 1940, dice lo siguiente del Valle de Santiago. Es una edición Príncipe, es una edición primera, del cual apunta lo siguiente. La aldea de Camémbaro, en el exubero valle del mismo nombre, perteneciente al Bajío, sirvió de asiento a la hoy importante ciudad, cuya fundación legal arranca el 6 de mayo de 1606. Pero el núcleo de fundadores de la población vino a constituirse uniéndose varias personas a Cristóbal Martínez y a Juan Fernández, comisionados para medir las vecindades y solares. El día 28 de mayo de 1607, habiendo dado posesión a ellas a Pedro Martínez Rincón, Diego Tamayo, Pedro Rivera, Cristóbal Martínez, Francisco Gómez, Silvestre de Aguirre, Luis de Fonseca, Antonio de Estrada, Andrés de Cuellar, Francisco de Santoyo y Juan Martínez Guerrero. El título de ciudad la reconoce, data del año de 1871, el día 30 de junio. El Valle de Santiago, desde el punto de vista histórico, aporta a los anales guanajuatenses un buen número de acontecimientos ligados con la vida colonial, la insurgencia y la república. Su altura sobre el nivel del mar será de 1,716 metros. Cuenta en este momento con la estación de ferrocarril, que con su ramal Salamanca-Jaral del Progreso tiene oficinas de correos, telégrafos y teléfonos. Esto es un poco de información de lo que hicieron los diputados en aquel entonces de la 25 legislatura. Abramos pues este programa con el tema central de nuestra charla, en el cual le cedemos el uso de la voz al arquitecto Antonio Silva Tavera, el cual nos hablará del tema central de este acontecimiento, la elevación del municipio de Valle de Santiago. Ok, muchísimas gracias en primera instancia a esta Casa del Diálogo, al Congreso del Estado de Guanajuato y en lo particular a la gente que te acompaña en tu labor y en lo individual, a ti Ernesto, por este espacio. Para nosotros en Valle de Santiago es muy importante la celebración que estamos llevando este año, porque la importancia del municipio radica en esa historia que nos viene desde la época española, en que el cabildo, había un cabildo abierto, tenemos entendido, y eso nos dice la historia, y un cabildo que después se convirtió en cerrado, concilio. Cuando las ciudades empezaron a crecer, ese cabildo se cerró porque ya era tan grande las comunidades y era imposible que hubiera ese diálogo precisamente en las plazas o en los espacios públicos. Dicho esto anterior, entonces se empieza lo que son los simientes de lo que conocemos como la democracia representativa, que es la que actualmente tenemos incluso en este congreso en el que nos encontramos en estos instantes, que es una especie de cosoberanía, dicen algunos juristas y algunos constitucionalistas, o soberanía delegada. Entonces, para nosotros, el celebrar que Valle de Santiago, aún en 1820, aún sin haberse consumado la independencia, se haya puesto en este nivel de llegar a un municipio con un ayuntamiento, es decir, con un cabildo cerrado,
de democracia simientes, de democracia representativa, pues es muy importante por lo que significa y lo que actualmente sigue significando este tipo de instituciones. Claro, sin lugar a duda, y en la propia toponomía de Guanajuato, pues es un caso atípico, ya que recibe el nombre justo del accidente topográfico. Estamos hablando de un valle. Sí. Y de un valle que está bañado por el gran río Santiago. El río en esa parte se llamará Santiago, pero al mismo tiempo, un poco más adelante, sería el río Querétaro. Y este río, todo este río, pues nada menos la dedicación del señor Santiago, que es el apóstol de el santo patrono de la arriería, pero también de la caminería. Entonces estamos hablando de que el propio lugar, el propio nombre, el Valle de Santiago, nos está haciendo alusión al Camino Real de Tierra Adentro, que incluso este año está conmemorando 10 años de estar inscrito en la lista del Patrimonio Mundial, de tal suerte que Valle de Santiago, aunque quede fuera de la declaratoria de la lista del Patrimonio Mundial, pues también es parte del Camino Real. Tenemos el otro municipio dedicado al Señor Santiago, que sería Santiago de Querétaro, sí. Pero también aquí a unos muy pocos kilómetros tenemos Silao de la Victoria, que también está dedicado al Señor Santiago, de tal suerte que en cada uno de los puntos, y me referiré un poquito más hacia el norte del estado, justo el Camino Real que llega a León, Guanajuato del siglo XVI y XVII, llega directamente al barrio de Santiago. Entonces podemos ir marcando en cada uno de los momentos cómo nuestra geografía estatal estará dando cuenta de este nombre del señor Santiago, y el valle justamente recibe este nombre. Por la afluente del río, pues lo va a convertir en una de las zonas agrícolas y por lo tanto económicas más importante del sur. Su conexión con Querétaro, muy cercano al Camino Real, su conexión hacia el norte de Michoacán, es decir, ya hacia el sur, la zona lacustre, pues va a ser muy, muy importante. ¿Y qué decir de la llegada de los jesuitas? Incluso la mayor parte de las haciendas, pues darán cuenta de estos ingenios, pues darán cuenta del nombre como San Javier, como La Compañía, como Huastes, como Santa María, Santana, Cíntora, La Bolsa. En su mayoría esas haciendas son del siglo XVIII y de una u otra manera pues estarían ligadas con la Compañía de Jesús, ya fuera compradas, ya fuera heredadas, y esto también me va a dar pie a hablar a un santo varón, así lo diría, nuevamente haciendo alusión a don Fulgencio Vargas, en el himno de nuestro colegio, como egresados ambos del colegio de la Universidad de Guanajuato, antes Colegio de la Santísima Trinidad, pues don Pedro Lascurain de Retana, que bien viniendo del País Vasco, pues se va a vecindar primero que nada en el Real de Minas de Santa Fe de Guanajuato, pero tendrá su casa, aquella ocasión que tuvimos la oportunidad de caminar en la Plaza Mayor de Valle, pues ahí también tiene su casa, y a él se le va a deber que parte de la dote que él otorga al Colegio de la Santísima Trinidad, pues con ello se abriera por primera ocasión los estudios de filosofía. Entonces estamos hablando de un lugar, de un sitio que sin lugar a duda es paradigmático por muchas situaciones. En principio, por el lugar geográfico que ocupa con respecto al estado de Guanajuato, por su cercanía con el Camino Real de Tierra Adentro, pero también la impronta de la llegada de los jesuitas y qué decir de este tipo de personajes, entre otros. Podríamos seguir hablando a lo largo del tiempo de cada uno de los acontecimientos, ya nos lo anunciaba don Fulgencio Vargas, donde siempre estará la presencia de Valle de Santiago en nuestra historia. Lamentablemente, al día de hoy, pues los juzgamos con lo que son en la actualidad. En este caso, pues estamos hablando del sur de Guanajuato. Creo que la parte más desarrollada pues sigue siendo el eje, el famoso corredor industrial, pero no hay que olvidar que hay ciudades en el sur y en el norte que justamente por su prosapia, que justamente por su origen y por esta bonanza económica, en este caso ligada
a la agroindustria, hoy lo diríamos, pues era una ciudad tan importante que, como bien lo comentaba, antes de la consumación de la independencia ya tenía el título de municipio. Sí, es correcto. A mí me has exponenciado mentalmente varias ideas en tu discurrir. Para empezar, la advocación de muchas de nuestras ciudades o la cuestión de estar bajo un patronazgo. En el sur también hay varias, unas tienen en el pecado el nombre, como Santiago Marabatío, pero otras no se anticipa por el nombre que tengan su santo patrono en Santiago Apóstol, como viene siendo donde hacen muy sabroso el borrego, a Coroneo. En Coroneo su santo patrono es Santiago Apóstol también. Pero también me anticipabas ahorita con tu discurso, con tu lectura, con tu idea, muchas otras cuestiones. Precisamente el Valle de Santiago es, por su planicie, yo le llamaría que así como se le decía en su momento al Bajío, que era el granero de México, en la época de la colonia, bien podríamos decir, sin tomarlo en exageración, que el granero del granero es Valle de Santiago, por la producción histórica y legendaria de sus tierras. Pero con Valle de Santiago no solamente están en deuda los vallenses, puesto que Pedro Bautista Lascurain de Retana, que bien mencionaste, hijo de Méndaro en Guipúzcoa, la más pequeña de las 48 provincias continentales españolas, si bien él venía de esta provincia de menor superficie dentro de ellas, en Valle de Santiago obtuvo prácticamente el 80% de la superficie cultivable y de las mejores tierras, precisamente. Una vez que la gente que estaba en pleno apogeo trabajando las minas en esta ciudad de Real de Minas de Guanajuato, de Santa Fe, el metal es muy valioso, el oro, la plata, pero no se come. Entonces necesitaban lugar donde se pudiera producir esto en grandes cantidades y que diera la suficiencia a una ciudad que en su momento, en la época de la independencia, tengo yo entendido, tú me corregirás, tú sabes más del tema, era la segunda ciudad más poblada de México, después de la misma Ciudad de México, de la ciudad capital. Entonces, era una ciudad que tenía más población que ahora mismo en el 2020. Pero Pedro Bautista Lascurain de Retana, yo ya decía que con Valle de Santiago no solamente estamos en deuda a los vallenses. Pedro Bautista fue el de los principales promotores y precursores de lo que era el primer colegio jesuita que se empezó a formar y que era el antecedente directo del Colegio de la Purísima Concepción, que de lo que ahora es una de las instituciones que más orgullo nos ocasiona a todos los guanajuatenses, que es nuestra gloriosa Universidad de Guanajuato. Entonces, por eso yo decía que con Valle de Santiago no están en deuda lo aman los vallenses, porque Pedro Bautista se convirtió en un mecenas precisamente de la causa educativa de los jesuitas que habían emprendido y empoderado a los jesuitas, junto con María Teresa Bustos y Moya y quizá algunos otros personajes un tanto cuanto olvidados, que en aquella ocasión me hacías mención. Pero Pedro Bautista, el dinero no lo sacaba del aire, no le caía como maná del cielo. Sí. Él lo obtenía gracias a la feracidad de las tierras del Bajío vallense y sobre todo del cuidado amoroso de las manos del labriego local. Entonces yo por eso digo que con Valle de Santiago no solamente están en deuda los vallenses, sino incluso todos los guanajuatenses. Y concluiría nada más con esto. Frente a donde vimos la casa que él habitó hasta su muerte en 1744, también podemos ver que está su máxima creación tangible, que es la parroquia de Santiago Apóstol, que es la respuesta tardía española que dan en Valle de Santiago después del Hospital de Indios, que es más antiguo, sí, en cuestión de haberse empezado a construir y terminada la obra. Pero esta respuesta es una respuesta gloriosa, y ese estuvo como mayordomo de obras Pedro Bautista Lascurain de Retana, porque yo pienso, y con esto concluiría, Ernesto, que un pueblo sin una obra máxime es un pueblo sin historia, y un pueblo sin historia no termina de dejar de ser un pueblo sin futuro. Sin duda, y justo la figura central, yo diría que del siglo XVII y XVIII, pues es don Pedro Bautista Lascurain de Retana. Su impronta es perfectamente detectable en el Valle de Santiago. Me regresaría un poco para poder aterrizar justo a esta máxima obra, lo que es la parroquia
del Valle de Santiago, en el sentido de que justo el Valle de Santiago nace como, primero que nada, como una república de indios, que sería la herencia de lo que habría dejado Vasco de Quiroga como parte de su presencia. Y en la región hay que pensar que, bueno, y siempre se ha dicho, ¿no?, que la primera región fundada en el sur de Guanajuato pues sería Acámbaro. Y ahí comienza, ¿no? Comienza toda esta idea. Pero posteriormente Fray Bartolomé de las Casas, para defender ante el rey de España, Carlos V, la idea de la República de Indios, pues dirá, porque la verdadera ciudad son los hombres vivos, sin con amor, concordia y paz son coligados, no las paredes y piedras muertas, sino los hombres. Entonces estamos hablando que lamentablemente la República de Indios, por el trasterramiento, pues tendrá que ser abandonados. Entonces estas repúblicas o pueblos de indios tendrán que ser congregados, y al valle, por la situación en la que se encuentra, el valle que baña el río Grande de Santiago, pues será beneficiado en 1607 con la declaratoria ya de una congregación. Entonces estamos hablando de varios grupos que van a converger y que incluso el día de hoy son barrios. Entonces, pues claro, el pueblo, la iglesia, la ermita más antigua, pues será justamente los hospitales. Aquí tenemos un hospital. En Irapuato, que también es una congregación, también hay un hospital. Silao, que también es una congregación, también tiene su señor del hospital. Salamanca, qué decirlo. Y el Valle no es menor. Entonces, la iglesia vernácula en principio, hecha con material perecedero, pues a partir de ahí se construirá otro tipo de iglesias. Pero justamente, y volviendo al punto de don Pedro Bautista Lascurain de Retana, el cual Fulgencio Vargas hablará como el minero corona, un minero corona, así lo dirá, con el preludio de miel, y luego hablaremos de gloria y honor al viejo relicario. Pero bueno, a él le tocará justamente ser el mayordomo, de estar cuidando la construcción de lo que es la parroquia. Y sin lugar a dudas, me uno también a esta excitativa, yo creo que merece un mejor reconocimiento, este santo varón, como también se le puede llamar, ya que pues su obra ahí está. Y aún quedan algunos cascos de Hacienda que nos refieren a la labor. Pero bueno, volviendo un poco a la temporalidad, al contexto, pues también hay que decir que el municipio en 1820, esta elevación a municipio, volviendo al tema central de esta charla, pues ya viene bajo la idea de la retoma, de la rejura, de la Constitución. Estamos hablando de un municipio constitucional en la etapa preindependiente. O sea, Guanajuato tiene que jurar la Constitución, claro, la Constitución de Cádiz, la Constitución española, pero el municipio del Valle de Santiago nacerá como un municipio constitucional, y el cual estará apuntado y tendrá todas las de la ley. Tendrá su alcalde, su alcaide, y esto es muy, muy importante. En nuestro acervo histórico, nosotros encontramos que en la Diputación Provincial se está hablando de que en principio, bueno, creo que donde quiera sucede, estamos hablando de documentos de carácter histórico. En el libro primero de la Diputación Provincial de Guanajuato dice: se vio igualmente un oficio que acompaña al Ayuntamiento del Valle de Santiago, las cuentas de sus propios, es decir, del ayuntamiento. Estamos hablando que apenas tenía 3 años de haber sido fundado el municipio. Significado el alcalde que no remite los comprobantes por no aumentar el volumen del paquete. Entonces no mando las facturas porque no caben. Pues hay que pensar en los espacios. En cuya consecuencia se acordó contestarle que mande los expresados documentos aunque le parezca que abultan, acompañado también informe de cuáles sean las órdenes superiores en que funden los arbitrios que hasta ahora tengan en corriente, y los que haya para hacer los gastos que forman la data, enviando una copia a la letra del reglamento que les sirva en este ramo. Estamos hablando, pues, de los primeros acontecimientos de este ayuntamiento, del cual ahora estamos haciendo mención. 200 años de la elevación de municipio
de Valle de Santiago. Sí, creo que aparte de la importancia misma que habíamos ya manifestado, de que reviste el hecho de convertirse, como decíamos, en un conciliábulo, o propiamente como lo conocemos nosotros acá, como un consejo o un concilio o un cerrado, y que es propiamente el equivalente a lo que es un ayuntamiento moderno. Claro. Creo que también es importante y relevante señalar, tú mencionaste al principio del introductorio de esta plática, Sí. del decreto de Florencio Antillón en 1821 de junio, finales de junio. Pues precisamente el año que entra cumplimos también 150 años de que Valle de Santiago fue elevado a la categoría de ciudad. Incluso como anecdótico, podríamos decir que fue más de una década antes que Irapuato y casi 2 décadas antes que Salamanca, contrario a lo que se pudiese pensar o lo que se pudiese suponer. Pero bueno, fuera de lo anecdótico, sí hablamos y nos dice, hay un trabajo muy interesante que llevó a cabo Goy Logá hay otra persona que es un sociólogo actualmente con cierto prestigio, desde luego, que ahorita se me escapa el nombre, pero hablaban de todas las transacciones que se hicieron desde mediados del siglo XIX hasta finales, justo incluso ellos enfatizan, sobre todo en la época de la Reforma, y se ve todo el movimiento intenso que había en la cuestión de las haciendas. Las haciendas de Valle no eran los grandes latifundios de muchas hectáreas, pero sí eran haciendas muy productivas y muy bien montadas. Entonces eso hacía que fueran altamente cotizadas. Y una vez que Pedro Bautista Lascurain de Retana fallece y que hereda esto a la orden de los jesuitas, a pesar de que Valle de Santiago pertenece a una provincia, es una provincia agustina, hubo el pleito hasta que por fin, en algún momento, la corona española expulsa a los jesuitas y se queda esa herencia al garete. Obviamente los agustinos pidiendo derecho de tierra, porque ellos eran los que a los que les pertenecía esa provincia, pues tratan ellos de apoderarse de ese tipo de propiedades. Sin embargo, todo esto tiene una serie de vicisitudes que terminan teniendo alguna de estas haciendas en el olvido, pero todo esto viene a colación finalmente, porque volvemos a decir, en Valle de Santiago prácticamente se cosecha hasta sin sembrar. Como dicen los labriegos, empiezan las lluvias el 13 de junio, llueva o no llueva, día de San Antonio, comienzan las lluvias, más que de San Juan o San Isidro, Labrador, se le tiene mucha fe a este santo, que por cierto tiene muy bonito nombre, San Antonio de Padua, 13 de junio. Ok, pues bueno, tampoco debemos olvidar, 1820, estamos a unos meses de la consumación de la independencia, Sí. Está defenestrado Agustín de Iturbide, y justamente el Teatro de las Batallas del Sur, los hermanos López Rayón, y bueno, estamos hablando de una extensión que fue asediada por un líder guerrillero, y no podemos dejar de hablar de Albino García, pero también cómo a pesar de las batallas y sacapelas que habría durante toda esta época, pues se le concede el título de municipio, se le concede el que se eleve. Entonces estamos hablando quizá del apoyo que los propios hacendados tienen y por lo cual se consolida el municipio, quizá para tener mucho mayor posesión. Estamos hablando que es un lugar que tiene mucha tierra, estamos hablando, mucho dinero a partir de su tierra. Entonces, me quedo pensando, aplicando un poco el análisis historiográfico, cuál es la causa en aquel entonces para que se le pueda dar esta elevación de municipio. Reitero el punto, estamos hablando de 1820, meses antes de la consumación de la independencia. La primera jura de la independencia por Luis de Cortázar y Rábago
será en Amoles, estamos hablando otra vez al sur de Guanajuato, el actual municipio de Cortázar. Estamos hablando el 16 de marzo. Entonces estamos hablando octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, a 5 meses. Y la provincia de Guanajuato, en aquel entonces provincia, pues tiene un nuevo municipio, un nuevo ayuntamiento. Todo esto, la verdad, no es gratuito. Estamos hablando de una forma, yo lo pensaría a la Alejandro Magno, en el sentido de ir avanzando, ir conquistando, ir consolidando poblaciones. ¿Y qué mejor consolidación que darle el título de ayuntamiento? Sí, de hecho, tienes toda la razón. Todavía estábamos bajo la férula de la corona española y pues si había habido una localidad o había habido unos ciudadanos que habían sido muy guerrosos en la época de la independencia, pues habían sido los vallenses. Los vallenses siempre se consolidaron como gente que ayudaba a la causa de la independencia y sobre todo porque fue el escenario de las principales correrías y aventuras y grandes hazañas de ese guerrillero, de Albino García. La importancia de Albino García quizá no ha sido todavía aquilatada, porque cuando fueron atrapados en la Catita de Baján y fusilados en Chihuahua, los principales líderes independentistas, como era Hidalgo, Allende, Abasolo y Jiménez, que después trajeron sus cabezas y los pusieron en las esquinas de la Lóndiga y que todo el mundo nos lo sabemos por la historia que nos enseñaron en la primaria, parecía que el movimiento estaba destinado a fracasar. Sin embargo, gente como Albino García le dio la pujanza, le dio la fluidez y le siguió dando el mantenimiento de que no se apagara la llama. Y Valle de Santiago los quinteaba Agustín de Iturbide, que en ese entonces militaba en un lado y después terminó militando en otro lado. Nada que ver con los hechos recientes y coincidentes de la actual política. O sea, en ese entonces, Agustín Iturbide, bajo las órdenes del general García Conde, entra a Valle de Santiago, incendia Valle de Santiago, hace un fusilamiento de 300 gentes que después él lo manifestaba como un orgullo, pero porque la gente se negaba a entregarle a Albino García. Entonces los quinteaba, que era agarrar entre la muchedumbre que los juntaba en la plaza y después tomaba 5 personas al azar y de esas 5 mataba a uno. Hasta ahí generando una especie de psicosis y histeria colectiva, tratando de que las personas pudieran doblegarse y le dijeran y le señalaran dónde podía encontrar a Albino García. Independientemente que se diga que Albino García es nacido de Salamanca o es nacido de Valle de Santiago, el principal escenario de sus hazañas fue el municipio de Valle de Santiago, sin duda alguna. Y efectivamente es curioso de que le hayan concedido el título de municipio cuando era un lugar que en ese sentido a los españoles no les era nada propicio y les había sido un sitio bastante complicado. Valle de Santiago fue incendiado y también fue inundado por los españoles, con el fin de que no se pudieran hacer fuertes cuando no podían defender la plaza los rivales, que era lo que hacían la famosa tierra quemada, ¿no? Entonces, el hecho pues de que sí es curioso, no me había puesto a reflexionar en lo que tú mencionas, pero tienes razón, habrá que analizarlo bajo el velo historiográfico y ver por qué se le concedió eso, a pesar de que pues, los antecedentes no deberían de haber dado, no deberían de haber sido por ahí. Así es. Don Lucas Alamán dirá acerca de Albino García, dirá, el guerrillero más activo y temible que produjo la insurrección. Y lo tenemos, otra vez, lo vemos con los ojos de hoy, y eso la historia no debería permitirlo, pero bueno, así sucede. Estamos pensando en el Valle de Santiago del 2021, y en ese momento tendríamos que pensar del 2020, en ese momento tendríamos que pensar en el Valle de Santiago de principios de las primeras décadas del siglo XIX. Traigo a cuenta otro, porque estamos hablando del año de 1822, cuando otro alcalde de Valle de Santiago propone arbitrio para hacer una cárcel, y hay que ubicarla, y un cuartel, y hay que ubicarlo, reducidos a cobrar 1 peso cada mes a las tiendas que tengan 1,000 pesos de principal.
2 reales a las que no lleguen a 1,000 pesos. La vinatería, medio cada cabeza de familia y otro semejante que proyecta en lo que no aprobó esta excelentísima Junta, entrañando a dicha corporación que no haya comprobado y devuelto enmendar sus cuentas del año próximo anterior, es decir, que no mandó las facturas, que le devolvieron desde el 29 de mayo último para reformar. Es decir, que en estos primeros años se sigue pensando en refaccionar, se sigue pensando en la infraestructura. Para ir cerrando, arquitecto, y si no sin antes agradecerle el que nos acompañe, el que nos comparta y el que pues podamos hablar a la ciudadanía desde la Casa del Diálogo acerca de este brillante, bello acontecimiento. Estamos hablando de los 200 años de la elevación del municipio de Valle de Santiago. ¿Qué le espera a Valle de Santiago en este bicentenario? ¿Qué es lo que podemos ver y qué nos presenta al día de hoy después de 200 años de esta elevación? Bueno, yo antes que nada quisiera también volver a agradecer esta invitación y a nombre del presidente municipal, el ingeniero Alejandro Alanís Chávez, agradecer el espacio y la difusión que ustedes han tenido a bien acompañarnos y ser coadyuvantes en esta fecha que es tan emotiva para nosotros como hijos de Valle de Santiago. Bien, ¿qué nos espera? Estábamos programando varias cosas. Una de ellas pues era tener alguna de estas tipos de charlas. Estábamos programando también algunos otros detalles en cuestión de presentación del libro, de la nueva monografía, pero desafortunadamente y humildemente desde este espacio le manifiesto un homenaje a nuestro cronista municipal que recientemente y por desgracia acaba de fallecer. Él nos iba a acompañar a estos actos y nos iba a presentar su nueva monografía precisamente adaptada y para acompañar este bicentenario. Entonces era parte de los trabajos que desafortunadamente se vieron truncadas por este tipo de situaciones de esta pandemia que todo el mundo sabemos y la conocemos desafortunadamente que está asolando nuestro país y nuestro planeta. Otra de las situaciones que vamos o estamos programando todavía nada más con ustedes incluso, pues es la cuestión referente a una exposición de carácter historiográfico y con motivo y alusión de este tema. Precisamente, pues lo queríamos hacer en octubre, en este octubre, 20 de octubre. El tiempo es sin misericordia y el tiempo pues ya nos alcanzó el destino. Y entonces quizá la estemos reprogramando, ya veremos en noviembre, pero la idea es precisamente hacer con todas las medidas sanitarias, por supuesto, ahí en la Casa de la Cultura, en el patio central, para que las personas que asistan se involucren y sientan ese orgullo de la tierra chica. Pues sin duda que temas como estos nos reconcilian con nuestra historia regional, la matria que diría don Luis González y González. ¿Y qué más en el momento que nos da pie a recordar la impronta del sur de Guanajuato? Muchas gracias, arquitecto. Muchas gracias, arquitecto Antonio Silva Tavera, por compartirnos todo esto. Mi nombre es Ernesto Camarillo Ramírez y nos vemos en una siguiente interesante charla de café. Muy buenas tardes. Muchas gracias.